Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo en varias variables, el cual es calcular los valores extremos absolutos de la función de dos variables f de x y igual a 2 más 2x más 2y menos x cuadrado menos y cuadrado en la región del plano acotada por las rectas x igual 0 y y igual 9 menos x. Ok, como este es un ejercicio de máximos y mínimos absolutos, ¿cierto? Encontrar extremos absolutos, es decir, máximos y mínimos absolutos. Entonces, para ello vamos a aplicar el teorema del valor extremo para funciones de dos variables y vamos a aplicar el método del intervalo cerrado generalizado, ¿cierto? Porque estamos ya trabajando con funciones de dos variables. Entonces, vamos a aplicar el método del intervalo cerrado generalizado para determinar los valores máximos y mínimos absolutos de la función, que estos pueden ocurrir en el interior de la región acotada o en la frontera de la región acotada. Para ello debemos primero verificar que se satisfacen las condiciones del teorema para luego poder aplicar el método. Es decir, vamos a dibujar nuestra región del plano, ¿no? Que nos dice que corresponde a la recta y igual 0, es decir, sería aquí toda esta, o sea, todo el eje Y prácticamente. Pero además sabemos que tenemos la recta y igual 9x. Entonces es la recta que pasa por aquí. Ok, como tenemos una región acotada, es decir, la región que nos interesa es esta región de aquí, que si lo observamos bien es una región triangular, ¿cierto? Una región triangular. Tenemos una región triangular aquí, esta es nuestra región. Allí nos interesa calcular, ¿no? Calcular nuestros valores extremos. Podemos, con técnicas del cálculo 1, saber fácilmente que este punto es el punto. A ver, vamos a ubicar los puntos. Sabemos que este es el punto 9,0. 9,0. 9,0. Sabemos que este es el punto 0,9. Fácilmente se pueden determinar. Y este es el punto 0,0, ¿no? Del origen. Aparte de esto, sabemos que, bueno, esta es la recta, ¿no? La recta y igual 9 menos x. Recta con pendiente negativo. ¿Listo? Entonces, a ver, note que tenemos una región triangular eh, cerrada y acotada. Eh, Estamos incluyendo la frontera y todos sus puntos interiores. Entonces tenemos una región cerrada y acotada. Además, además, la función f de xy es igual a 2 más 2x más 2y menos x cuadrado menos y cuadrado es continua en todo R2, en particular en la región triangular. De modo que, entonces, por el teorema del valor extremo, para funciones de dos variables, tenemos que f alcanza su valor máximo absoluto y mínimo absoluto en dicha región. Es decir, el valor máximo y mínimo absoluto de la función va a ser alcanzado, ¿cierto?
en esa región triangular. Ahora, esto puede ocurrir en puntos interiores, es decir, en puntos que estén dentro de la región triangular o en puntos fronteras, es decir, puntos que estén sobre cualquiera de las rectas que forman el triángulo, ya sea sobre la recta x igual 0, y igual 0 o sobre la recta y igual 9 menos x, no sabemos. Entonces, ya que tenemos garantizado las hipótesis del teorema del valor extremo, podemos utilizar el método del intervalo cerrado generalizado, el cual nos da tres pasos, ¿cierto? El primer paso es determinar los puntos críticos y los valores de la función en dichos puntos críticos en el interior. El segundo paso es determinar los valores extremos de la función en los puntos de la frontera y por último compararlos. El más grande de todos será el máximo absoluto, el más pequeño de todos será el mínimo absoluto. Entonces, vamos a pasar de página. Entonces, vamos a aplicar el método, vamos a aplicar el método del intervalo cerrado generalizado. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eh, buscar, ¿cierto? Los valores de f en los puntos interiores. Entonces, valores de f en los puntos interiores de la región, ¿ok? De la región triangular. Bien, entonces para ello debemos calcular los puntos críticos de f. Entonces, a ver, recordemos que la función sea f de xy igual, recordemos cómo era la función, ¿no? La función era 2 más 2x más 2y menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Esa es la función. Ahora, vamos a calcular los puntos críticos. Entonces, eh, para ello debemos calcular derivadas parciales. Las derivadas parciales de f son, la derivada parcial respecto a x será 2 menos 2x y la derivada parcial respecto a y será, a ver, está fácil, 2 menos y. ¿Ok? Entonces, los puntos críticos se ocurren, ¿no? Donde la función se haga cero, puesto que ellas son continuas, están definidas en todos los puntos. Entonces, los puntos críticos van a ocurrir donde las derivadas parciales se hagan cero. Puntos críticos de f. Entonces, la derivada parcial respecto a x será cero si y solo si 2 menos 2x es igual a 0. Esto es equivalente a decir que 2x es igual a 2, es equivalente a tener que x vale 1. Y la derivada parcial respecto a y será 0 si y solo si 2 menos 2y es 0, si y solo si 2y es igual a 2, si y solo si y es igual a 2. Entonces, bien, tenemos el punto 1,1, que claramente es un punto crítico, puesto que f de x evaluado en 1,1 va a dar 0, y f sub y, la derivada parcial en y evaluada en 1,1 también dar 0. Entonces, claramente tenemos este punto, tenemos el punto 1,1, el cual es el único punto crítico de f. Además, note que
note que 1,1 pertenece al interior de la región triangular. Es claro, ¿no? Si nosotros regresamos a nuestra región triangular, regresemos un momento a nuestra región triangular, aquí. Entonces observemos que el punto 1,1, digamos que está por aquí, ahí está, es un punto interior de la región triangular. Aquí estaría el punto 1. Es claro eso. ¿Ok? Entonces, bien, vamos ahora a proceder de la siguiente manera. Vamos a poner una nueva página. Entonces ya encontramos los puntos críticos de f en el interior. Debemos evaluar a la función f en esos puntos críticos. Entonces f evaluada en el punto 1,1 es igual a 2 más 2 por 1 más 2 por 1 menos 1 al cuadrado más, perdón, menos 1 al cuadrado. Bien, entonces observe que ahí tenemos 2 más 2 más 2 menos uno y esto es igual a 6 menos 2 igual a 4. Entonces vamos a poner, a señalarlo, ¿no? Para tenerlo aquí señalado. Este punto luego lo vamos a necesitar porque necesitamos compararlo con los demás, entonces vamos a dejarlo aquí señalado. La función ahí vale, en ese punto vale 4. No sabemos aún si eso corresponda a un máximo o un mínimo, puede que no ni siquiera corresponda a máximo o mínimo. Es posible, pero aún no sabemos. Así como puede ocurrir que allá haya un máximo o un mínimo, puede ocurrir que no pase nada. Entonces debemos ahora, vamos a aplicar el paso 2 del método del intervalo cerrado, el cual es ver los valores extremos de f en la frontera. Entonces, bien, para no tener que estar regresando tanto, vamos a dibujar nuevamente nuestra región triangular. Recordemos que era así, era muy fácil, ¿no? Así y así. Y tenemos además lo siguiente. Este era el punto 90, este es el punto 09, el punto 00 y sabemos que esta es pues la recta y igual 9 menos x. Y ya hemos ubicado un punto interior ahí, punto interior. Lo hemos ubicado ya anteriormente. Listo. Ahora observe que nosotros queremos es ver qué pasa sobre estas rectas, ¿no? Sobre la frontera. La frontera son estas rectas de aquí. Esta recta, te la voy a pintar en otro color. Esta es la frontera y esta de aquí. Son las fronteras. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, vamos a irlas, vamos a etiquetarla, vamos a ponerles nombres a estas rectas, porque ahora tenemos que trabajar por tramos, ¿no? Por rectas. Entonces vamos a ver qué pasa si llamamos a este, vamos a ponerle otro color aquí para identificarla, vamos a llamarla L1, la recta 1, vamos a llamar a esta la recta 2 y a esta la recta 3, ¿listo? L3. No importa cómo las enumeremos, cómo las llamemos, solo debemos tener cuidado con el momento de trabajar con ellas, ¿no? L1, L2 y L3. Por último, vamos a dejar la recta, esa y igual 9 menos x. Ahora bien, nosotros vamos a empezar nuestro análisis sobre L1, ¿no? Sobre esta recta de aquí. Sobre esta recta de aquí. ¿Ok? Ya vamos a empezar nuestro análisis sobre L1. Entonces, a ver. Eh, sobre L1
observemos que sobre el E1, note que Y siempre vale cero, ¿cierto? Eso es constante allí. Y X se mueve entre cero y 9. ¿Ok? Entonces la función f de xy se transforma en la función de una variable x, 0. Solamente depende de x porque y está fijo. A ver, voy a anotar acá la función, ¿cierto? Para que la tengamos presente, ¿no? La tengamos presente. F de x, y, recordemos que es 2 más 2x más 2y menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, hay que tenerla presente siempre, puesto que vamos a estar trabajando en todo momento con la función. Voy a señalarla aquí. ¿Listo? Ahora bien, note que si nosotros fijamos a cero, es decir, reemplazamos a y por cero en la función, obtenemos 2 más 2x más 2 por cero menos x cuadrado menos 0 al cuadrado. Y simplemente nos queda la función 2 más 2x menos x cuadrado con x moviéndose entre 0 y 9. ¿Listo? Ahora yo voy a llamar a g sub 1 de x, una función de una sola variable, como la función f de x 0, igual a la función 2 más 2x menos x cuadrado. Observe que esta función eh, está definida, es continua y está definida en un intervalo cerrado, así que podemos encontrarle su máximo y su mínimo a través del método del intervalo cerrado de cálculo diferencial. Para ello vamos a calcular la derivada de esta función. La derivada de esta función es 2 menos 2x. Entonces, esta función, sus puntos críticos son 2 menos 2x igual a 0. Ocurre cuando, cuando tenemos que 2x es igual a 2, es decir, en x igual 1, ¿cierto? A ver, ella ocurre en x igual 1. ¿Listo? Entonces, así tenemos lo siguiente. Aplicando eh, teorema del valor extremo. Recuerden que debemos, o el método del intervalo cerrado, bueno, aplicando el teorema del valor extremo, sabemos que ella es continua, tiene máximo y mínimo. Ella es continua y definida en un intervalo cerrado, tiene máximo y mínimo. Entonces aplicamos el teorema del valor extremo y el método del intervalo cerrado para esta función que ahora es de una variable. Y debemos, ¿qué nos dice eso? Que debemos evaluar a g, ¿cierto? En los extremos, es decir, en x igual 0. Entonces g sub 1 evaluado en 0 será lo mismo que tener f evaluado en 0,0, que va a ser igual a tener 2 más 2 por 0 menos 0 al cuadrado igual a 2. Entonces observe que aquí tenemos que f de 0, 0 vale 2. G evaluado en el punto que nos dio x igual 1 es f en 1,0, que será 2 más 2 por 1 menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a 4 menos 1 igual 3. Así tenemos que f evaluado en 1,0 es igual a 3. Y g evaluado en 9, que es el extremo del intervalo, es igual a f evaluado en 9,0, que va a dar 2 más 2 por 9 menos 9 al cuadrado. Y esto dará 2 más 18 menos 81. Y esto va a dar menos 61. Entonces f evaluado en 9,0 vale menos 61.
Entonces vamos a señalar estos valores. Observen lo que hemos obtenido. Hemos obtenido que la función evaluada en 0,0 vale 2, en 1,0 vale 3 y en 0,9 vale menos 61. En realidad hemos obtenido valores para dos puntos frontera, ¿sí? Dos puntos que están sobre la frontera, y el punto 1,0, recordemos dónde está el punto 1,0. Podemos ver fácilmente que el punto 1,0 está allí sobre la recta también. Allí está el punto 1,0. Entonces observe dónde hemos obtenido los puntos. ¿Sí? Todos estos punticos que estoy aplicando, ubicando aquí en blanco, ¿cierto? Esos son los puntos que hemos encontrado. Allí hemos encontrado valores para la función, pero aún no podemos determinar si son máximos o mínimos. Todavía nos falta hacer el análisis sobre las otras dos rectas. ¿Ok? Este procedimiento es bastante extenso, pero pues a final de cuentas nos va a ayudar a determinar con exactitud dónde están los máximos y los mínimos. Ahora vamos a hacer nuestro análisis sobre la recta L2, ¿ok? Sobre L2. Para ello debemos trabajar en otro sitio, ¿no? Vamos a trabajar en otro sitio. Bien, entonces sobre L2, a ver, recordemos que sobre L2 X vale 0, porque estamos en el eje Y, ¿no? X siempre vale 0 y Y se mueve entre 0 y 9, muy similar al primero, ¿no? Muy similar. Entonces, a ver, entonces sobre L2 tenemos que X siempre vale 0 y 0 es menor que y Y es menor que 9. ¿Sí? A ver, ahora, la función f de xy se transforma en la función de una variable f de 0y, que va a ser 2 más 2 por 0 más 2y menos 0 al cuadrado menos y al cuadrado, que va a ser igual a 2 más 2y menos y cuadrado con 0 menor o igual que y menor o igual que 9. Ahora, observe lo siguiente. Esta expresión que obtuvimos aquí es exactamente igual a la anterior, incluso en el mismo intervalo, ¿cierto? En el mismo intervalo que la que ya hicimos sobre L1. Entonces, para ahorrar cálculos, puesto que las funciones son similares, ¿sí? Para ahorrar cálculos vamos a ver que tenemos entonces por simetría, ¿no? Por simetría del problema, note que eh, f ahora vamos a cambiarlo, ¿no? 0, 1 nos va a dar lo mismo que va a dar que nos dio el anterior en 1, 0, es decir, 3. En 0, 0 nos va a dar 2 y en 0, 9 nos va a dar menos 61. Es por simetría, se puede verificar, se pueden hacer los cálculos, pero es repetir los cálculos anteriores. Entonces, para ahorrar tiempo, vamos a escribir así. F de 0, 1 nos va a dar 3, F de 0, 0 nos va a dar 2 y F de 0, 9 nos va a dar menos 61. Observe que si los reemplazamos aquí, claramente se ve, ¿no? Mire que son. Reemplazando la función ahí es claro, ¿no? Porque ya van a tener los mismos puntos críticos, que va a ser 1, evaluamos en los extremos, que serían 0 y 9, y es fácil verlo. Entonces, aquí nos ahorramos un paso, nos ahorramos un cálculo. Bien, ahora sobre L3, la recta L3, que es la recta y igual a 9 menos x, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Sobre esta recta a ver, tenemos que y es igual a 9 menos x y además x se mueve entre 0 y 9, ¿no? Se mueve entre 0 y 9.
Ahora tenemos que la función f de xy se transforma en la función f de x, 9 menos x. Y aquí hay que hacer un poco de álgebra, ¿no? Esto va a ser 2 más 2x más 2 por 9 menos x más, perdón, x menos x cuadrado menos y cuadrado, que es 9 menos x al cuadrado. Entonces, a ver, hagamos álgebra aquí. Esto va a ser igual a 2 más 2x más 18 menos 2x menos x cuadrado menos, a ver, 81 menos el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Esto va a ser 2. A ver, observe que aquí se cancelan, ¿no? Vamos a ir cancelando enseguida para no poner cosas innecesarias. Con este se cancelan. Entonces, nos queda más 18. Y de aquí nos queda menos x cuadrado. Cuando rompemos el paréntesis con el signo, nos queda menos 81 más 18x menos x cuadrado. Bien, y haciendo más álgebra allí, obtenemos lo siguiente, a ver, 2 más 18 da 20, menos 81, eso da menos 61, y más 18x menos x, menos 2x a la 2, con 0 menor o igual que x, menor o igual que 9. A ver, entonces, bien, tenemos una función cuadrática que depende solo de x, entonces definamos una función, sea h de x igual a la función f de x, 9 menos x, ¿cierto? Igual a la función, a ver, lo voy a poner positivo, 18x menos 2x cuadrado menos 61. ¿Ok? Entonces, esto es una función continua definida en un intervalo cerrado, por lo tanto alcanza su valor máximo y mínimo. Entonces debemos hallar sus extremos, ¿no? Vamos a hallar primero su derivada. Su derivada será menos 4x. A ver, primero 18 menos 4x. Entonces sabemos que los puntos críticos de esta función se logran donde la función se anula, donde la derivada se anula porque ella es continua, no, ella siempre existe. Entonces esto es equivalente a tener que 18 menos 4x es igual a 0, lo que es equivalente a tener que 4x es igual a 18, lo que es equivalente a tener que x es 18 cuartos, es decir, x vale 9 medios. 9 medios. A ver, este es el valor, el punto crítico de esa función. Ahora, por teorema de valor extremo, debemos ver los valores de la función en 0, en 9 medios y en 9. ¿Ok? Los valores de la función. ¿De qué función? De la función menos 61, 18x menos 2x cuadrado menos 61. Y eso va a coincidir pues con los valores de la función allí eh, en los puntos de f en la función xy. Bien, entonces vamos a nuevamente a trabajar acá. Entonces, a ver, vamos a traernos lo importante de aquí, que es el hecho de cómo se define la función, ¿no? Cómo se define la función. Recordemos que h de x es f de x, 9 menos x. Vamos a escribirlo acá. F de x, perdón, h de x. H de x es igual a f de x, 9 menos x, que nos dio 18x menos 2x a la 2 menos 61. Debemos evaluar, ¿no? H en los extremos. H de 0 será f de 0,9, miren, 0,9. Ya este valor lo tuvimos anteriormente, pero vamos a ver que va a coincidir. 18 por 0 menos 2 por 0 a la 2 menos 61. Nos vuelve a dar menos 61. Tiene que coincidir. Eh, H en el punto crítico que es 9 medios. Entonces f de 9 medios
Y recuerden que 9 menos 9 medios es 9 medios. Entonces, 9 medios. F de 9 medios, 9 medios será 18 por 9 medios menos 2 por 9 medios al cuadrado menos 61. Hay que hacer cálculos, ¿no? A ver, 18 entre 2 da 9, por 9 nos da 81, menos 2 por 81 cuartos, menos 61. ¿Ok? Y esto vamos a ver que nos va a dar 81 menos 81 medios menos 61. Y a ver, 81 menos 61, vamos a hacer primero esta operación. 81 menos 61 es 20. 20 menos 81 medio. Esto nos da igual a 40 menos 81 entre 2. 40 menos 81 es menos 41 medios. 41 medios. ¿Ok? Entonces, a ver, así, miren que tenemos lo siguiente. ¿Sí? Así, tenemos lo siguiente. Tenemos valores repetidos, ¿no? El único valor que nos interesa, que nos dio nuevo, es este. Porque los demás están repetidos, no nos interesan los demás. Ya sabemos cuánto nos dio. Entonces, este es un nuevo valor. A ver, 9 medios, observe que 9 medios, vamos a ver, 9 medios está en la frontera, ¿no? En la frontera de nuestra región cerrada, que debe estar, ¿no? A ver, si nosotros regresamos a hacer el dibujo, si vamos a ubicarlo aquí, a ver, miren que hemos obtenido. A ver, los puntos son 0, 0. Los puntos extremos estos, 9, 0 y 0, 9. Pero también hemos obtenido puntos interiores, ¿cierto? El punto 1, 1, 1, 1. A ver, voy a escribirlo bien. Hemos obtenido el punto 1, 1. ¿Sí? Hemos obtenido el punto 1, 0. Hemos obtenido el punto 0, 1. Y ahora hemos obtenido el punto 9 medios. 9 medios, digamos que está aquí a la mitad de aquí y a la mitad de aquí. Y coincide aquí sobre la recta, aquí, ¿cierto? 9 medios, 9. O sea que son puntos que están sobre la frontera. Si observan que todos los puntos que obtuvimos están sobre la frontera. Si los pintamos con rojo, todos los puntos sobre la frontera serían estos. Entonces, bien, hemos obtenido esos puntos sobre la frontera y hemos obtenido un punto interior. Entonces debemos comparar ahora, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuál de esos puntos o en cuáles de esos puntos la función tiene su máximo y su mínimo absoluto? Su máximo y su mínimo absoluto. Entonces ahora, paso 3, vamos a poner aquí 3. ¿Cierto? Finalmente, comparamos todos los valores de f en los puntos obtenidos. Entonces, recordemos, hemos obtenido, vamos a ubicarlos en orden así. En 0, 0, vamos a ir a recopilar información. En 0, 0 obtuvimos que la función vale 2. En 1, 0 y en 0, 1, estos se repiten, ¿cierto? Son iguales. Entonces, observe lo siguiente. En 0, 0 obtuvimos que vale 2. En 0, 1, en 0, 1, en 0, 1 y en 1, 0 son iguales, vale 3. En 1, 1 nos dio 4, ¿cierto? Recordemos que fue el primero que calculamos. Obsérvelo. ¿Dónde fue
Lo calculamos aquí. Dio 4. ¿Listo? Y tenemos aparte otros puntos, ¿no? Otros puntos, que son los siguientes. Tenemos los puntos que también se repiten. 0,9 igual a 9,0 y esto nos dio menos 61. Y el punto F de 9 medios, 9 medios, que nos dio menos 41 medios. ¿Ok? Nos dio menos 41. Entonces, si nosotros observamos y comparamos todos estos números, nos damos cuenta que el más grande de todos es f de 1,1 igual 4 y el más pequeño de todo es menos 61 que se obtiene en dos puntos frontera. Entonces, así, ¿cierto? Podemos concluir, ¿no? Podemos concluir que este señor es el máximo absoluto, y que aquí obtenemos el mínimo absoluto. Es decir, observen, el máximo absoluto se logra en este punto interior, se logra en ese punto y vale 4. Y el mínimo absoluto es menos 61, pero se logra en dos puntos frontera, ¿cierto? En dos puntos frontera. El mínimo absoluto se alcanza en este punto y en este punto. Es allí es donde la función alcanza su valor mínimo absoluto, pero se alcanza en dos puntos. Ojo, el valor mínimo es menos 61 y ese valor mínimo se alcanza en dos puntos. Y el valor máximo es absoluto es 4 y se alcanza en un punto